Muy bien, pues nada, yo estoy encantado de poder compartir estos minutos con vosotras y con vosotros. Y por si alguien más tiene la tentación de marcharse, pues es decir, normalmente se dan las gracias al final, pero yo las doy siempre al principio porque me estáis dando un voto de confianza y la oportunidad de que durante unos minutos conecte con vosotras y con vosotros. Uno de mis objetivos siempre, cuando me pongo aquí, es generar acción, actividad. ¿De acuerdo? El gran objetivo de la educación no es la transmisión de conocimientos, como muchos siguen pensando, sino es mover a la acción. Y esto lo dijo Spencer, ¿no? que bueno, yo coincido y comulgo con este planteamiento, ¿no? Es decir, es mover a la acción. Bien, pues os agradezco el que me brindéis esta posibilidad porque además como me encanta y me apasiona activar el emprendimiento y detonar ideas, pues voy a ver si esta tarde soy capaz de que cuando termine esta presentación voy a intentar que alguna acción se desencadene. Bien, hay tres cuestiones que quiero plantearos para empezar y contextualizar, y una es el sistema educativo en el que hemos crecido. Otra cuestión es el cuadrante del flujo del dinero de Kiyosaki, que ahora os comentaré en qué consiste. Y la tercera es la situación de crisis en la que seguimos encontrándonos, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al tema del sistema educativo, pretendemos... ¿Aquí me ves? Perfecto, aquí, de aquí ya no me muevo. Bien, el planteamiento es el siguiente, es que es importante que me veáis, ¿vale? Bien, el planteamiento es el siguiente, es curioso, pero ahora nos ha entrado la fiebre del emprendimiento, ¿de acuerdo? Pero claro, la formación reglada no ha estimulado la creatividad, la iniciativa, ¿de acuerdo? Es decir, voy a ser un poco crítico porque creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, es decir, pero tenemos un sistema educativo muy bueno para formar a grandes profesionales, pero no está bien orientado para formar a emprendedoras y emprendedores. Queda mucho por hacer. Sí que es cierto que la formación no reglada y la formación, o mejor dicho, a nivel informal, nos estamos buscando la vida para formarnos, para aprender y para embarcarnos en aventuras relacionadas con el emprendimiento. Con lo cual, una primera cuestión es que tendríamos que orientar más, hay algunas iniciativas, pero tendríamos que orientar más el sistema educativo a fomentar el emprendimiento. Ahora nos han entrado un poco las prisas, ¿eh? Todo el mundo tiene que emprender, y yo soy muy crítico con todo esto también. Tiene que emprender el que considere que es lo que tiene que hacer en un momento determinado porque conecta con sus intereses, con sus inquietudes y con aquello que quiere desarrollar, ¿vale? Bien, una cuestión muy importante es que deberíamos dedicar más tiempo a pensar que a estudiar, ¿no? Y el enfoque del que yo he partido es ese, ¿no? Es decir, nos orientamos a que hay que estudiar, ¿vale? No voy a hablar de titulitis ni de tal, pero hay que estudiar. Y yo creo que nos iría mejor si pensásemos más, ¿vale? Y claro, hay que seguir estudiando, ¿vale? Pero hay que pensar más y no poner el foco en el estudio, ¿de acuerdo? Y cómo no, también hay que construir para pensar. Y pongo un ejemplo, es decir, hacer pan cuando alguien se ha manchado las manos de harina es mucho más fácil que si tú tienes que pensar en cómo se hace el pan. Es decir, una vez que te ha manchado las manos, es decir, te pones a probar y si no te sale mejor la primera vez, pues te saldrá mejor la barra, el rollo, lo que sea, la segunda vez. Pero es mejor que empecemos a andar, a caminar, ¿de acuerdo? Y muchas veces intentamos planificarlo todo y tenerlo todo súper controlado para arrancar, ¿de acuerdo? Bien, lo que os decía del cuadrante del flujo del dinero no es otra cosa que este cuadrante en el cual vemos dos columnas, ¿de acuerdo? Y vemos una primera columna donde encontramos al empleado por cuenta ajena y al autoempleado, ¿de acuerdo? Y una segunda columna en la que encontramos al dueño de negocio con sistema, es decir, aquel negocio que funciona, esté el dueño o no, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso del autoempleado, si el odontólogo no va un día a la clínica, no factura, ¿de acuerdo? Bien, y los inversores, los que centran su actividad en mover el dinero, ¿de acuerdo? Bien, si os dais cuenta, el 95% de las personas y tan solo el 5% del dinero
se encuentra aquí, en esta columna. El 95% de las personas. Y en cambio, y tan solo el 5% del dinero. En cambio, en la segunda columna, en la de la derecha, encontramos la parte contraria, el 95% del dinero y tan solo el 5% de las personas. Bien, Kiyosaki, que es el autor del bestseller, entre otros, del bestseller Padre Rico, Padre Pobre, él dice que bueno, es importante que nos situemos, pero sobre todo que os situéis, es decir, en el momento actual y que os planteéis dónde queréis estar dentro de 4 o 5 años. Es decir, porque si yo estoy aquí y quiero seguir estando aquí, porque es lo que me gusta y es lo que me interesa y es lo que me apasiona, pues seguiré siendo un empleado por cuenta ajena toda la vida. Y no pasa nada, ¿de acuerdo? O si yo me encuentro aquí pues, y me siento cómodo aquí, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Sí que es importante que si yo actualmente estoy aquí y quiero pasar aquí, pues tengo que diseñar una estrategia para ver cómo puedo pasar de aquí a aquí. Si antes quiero pasar por aquí, autoemplearme y después crear... Es decir, intentar crear un modelo de negocio que me permita, es decir, me genere cierta libertad. Es decir, sí que es cierto que entraña mayores riesgos, ¿de acuerdo? Es decir, un poco yo lo que os planteo es que os situéis en alguno de estos cuadrantes, en el momento actual y en un periodo o en un horizonte de tiempo de 4 o 5 años, ¿de acuerdo? Bien. Cómo no, normalmente cuando se habla de emprendimiento, hasta no hace muchos años, hasta hace 2 o 3 años, pues casi todo el mundo contemplaba la opción de emprender como el plan B. Afortunadamente, esta tendencia va cambiando y cada vez hay más personas que se plantean el emprender como el plan A, ¿de acuerdo? Afortunadamente. ¿Por qué? Pues porque han visto que bueno, se están dando la posibilidad de desarrollar un proyecto propio y de poner en marcha un proyecto relacionado con algo que les apasiona. Cuestión que no contemplaban en años anteriores. ¿Por qué? Pues porque si había trabajo, es decir, y era mucho más fácil y era relativamente accesible acceder a encontrar un puesto de trabajo, pues muchas personas no se planteaban dar este paso. Es decir, apostábamos un poco por la comodidad, ¿de acuerdo? Bien, aquí entra también el si queremos ocuparnos o si lo que queremos es desarrollarnos profesionalmente en alguna actividad que nos resulte vocacional, ¿de acuerdo? Es decir, yo digo que hay una diferencia muy grande, es decir, ocuparse es relativamente fácil, desarrollarse profesionalmente no lo es tanto. Ocuparte es, pues, trabajar, como me dicen muchas personas que acuden a nuestras oficinas de desarrollo local, es decir, yo lo que quiero es encontrar trabajo, de lo que sea. Vale, pues entonces tú lo que quieres es ocuparte, ¿de acuerdo? No es desarrollarte profesionalmente. Bien, y cómo no, cuando hablamos de emprender y de emprendedor, es decir, decimos que ser emprendedor es una actitud, ¿de acuerdo? Y está muy bien, porque es una cualidad, ¿vale? Pero lo realmente importante es emprender, que implica acción, implica hacer algo. Y cómo no, también es importante el plantearse si estáis o estamos funcionamos en modo manual o en modo automático. Porque muchas veces cuando vamos en automático, yo no tengo claro que sea yo el que me controle. ¿De acuerdo? Yo llevo las riendas de mi vida y de mi desarrollo profesional cuando me pongo en modo manual. Durante muchos años yo he funcionado en modo automático. Hasta que llegó un momento que, bueno, pues como se suele decir, vi la luz y me pasé a modo manual y me di cuenta de que eso de pensar y lo de ir en modo manual, pues como me permitió que las cosas me fuesen un poco mejor, ¿de acuerdo? Bien, y en cuanto a la crisis, bueno, pues Einstein decía que en tiempos de crisis la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Estamos superformados. Pero el problema es qué hacemos con esos conocimientos. Es decir, tenemos muchos conocimientos, pero el problema es qué hacer. ¿Somos capaces de sacarle partido a esos conocimientos? ¿De acuerdo? Lo que realmente necesitamos es imaginación y capacidad creativa. Bien, los chinos plasman o representan la palabra crisis con este ideograma. Y para ellos es al mismo tiempo peligro y oportunidad.
no os he advertido, pero voy a ir lanzando flechas. Lo siento, pero algunas os darán de lleno y otras os pasarán rozando y otras ni las veréis, pero ¿de acuerdo? Con lo cual, peligro y oportunidad. Es decir, que al mismo tiempo que entraña cambios y situaciones que nos puedan resultar incómodas, también nos brinda oportunidades. Bueno, al igual que en una situación mala, malísima, siempre puede haber un resquicio o siempre puede haber un puntito blanco y siempre puede haber alguna oportunidad. Otra cosa es si estoy preparado para poder detectar esa oportunidad. Bueno, como sabéis, un optimista fue el que inventó el aeroplano y un pesimista fue el que inventó el paracaídas. Necesitamos a los dos. Yo siempre digo que tener una pequeña dosis de pesimismo en ciertos momentos es muy útil, porque eso nos impide que cometamos ciertas imprudencias, ¿de acuerdo? Otra cosa es a quién le dar más protagonismo, a tu rol, a tu perfil pesimista o al optimista. Bien, a mí me gusta el concepto de positivista, el positivismo. Bien, sí que es cierto que el doctor Rojas Marcos, él dice que los españoles disfrutamos, se nos da muy bien quejarnos, ¿vale? Somos adictos a la queja. Y es curioso, pero es importante que calibremos esto, ¿no? Dedicamos mucho tiempo a quejarnos. Y en cualquier conversación de bar, o de calle, o en la plaza, o donde sea, siempre hay gente que se queja y siempre hay gente que quiere quejarse más que los demás. ¿De acuerdo? Con lo cual yo creo que consumimos muchas energías en algo que es poco productivo. Y cómo no, pues hay que plantearse si te sigues quejando o si te propones hacer algo y focalizar y hacer uso de esa energía mediante la realización de algún tipo de tarea o de actividad que te aproxime a tu objetivo. Cómo no, esta vacuna no está contemplada, no está prevista en el sistema público de salud, pero sería importante, ¿no?, el vacunarnos contra la esquizofrenia. Es decir, hay expresiones que son muy usuales, que nos resultan muy usuales, ¿no? Es decir, es que no puedo emprender porque no hay financiación, es que la administración no nos ayuda, es que hay muchas trabas, es que las licencias, es que, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo lo que os planteo es qué puedo hacer con lo que sí que tengo. Es decir, no me voy a centrar en lo que me falta, en lo que no tengo. Voy a ver qué tengo. Y qué tengo, voy a mirar en mi mochila y voy a ver qué recursos, qué herramientas, qué contactos tengo y cómo puedo hacer uso de ellos, un uso eficiente de ellos para que me pueda resultar útil y que me ayude a conseguir mi objetivo. ¿Cómo puedo encontrar o dónde puedo encontrar esta información, la información que necesito, los recursos? Es decir, solo tenéis que intentar hacer uso de vuestra inteligencia contextual, ¿de acuerdo? Ya no solo la emocional, sino la contextual. Analizad, identificar, tenéis que identificar el ecosistema en el que os encontráis. ¿Qué servicios os ofrece el ayuntamiento o los diferentes centros de apoyo al emprendimiento, cámaras de comercio, etcétera, viveros de empresa, centros de coworking? Es decir, ¿qué servicios tengo a mi disposición? Y una vez que yo tenga esa información, es decir, cuando alguien toma decisiones, si las tomas en base a información, es decir, a la información que tú manejas, la probabilidad de éxito o de acertar es mucho mayor. Porque si no es así, lo que haces es improvisar. Es decir, si no haces uso de la información para tomar decisiones, lo que haces es improvisar. Y cuando improvisas, la probabilidad de fracaso es mucho mayor. Bien, por lo tanto, eso sí, estáis dispuestas y dispuestos a desprenderos de lo que os sobra, porque muchas veces tenemos que vaciar para incorporar cierta información o ciertos recursos a vuestras mochilas o maletas. Tenéis que eliminar algunas cosas, algunas piedras que os lastran. Por lo tanto, sí se puede aprender a emprender, pero yo lo que os planteo es que hay que desaprender, sobre todo, algunas creencias limitantes. Esas creencias que te dicen que ni se te ocurra porque mira a tu vecino que ha fracasado, que le ha ido mal, que le han embargado el coche. Es decir, siempre hay algún caso de fracaso que alguien te trae al momento presente, ¿de acuerdo? Con lo cual, a ver, es muy difícil hacer uso de la asepsia y quedarte al margen de todo este tipo de cuestiones. Por lo tanto, hay que plantearse, ¿no?, si estamos dispuestos a hacer lo que nadie hace
pues obtendremos resultados que nadie obtiene. Es decir, lo que pasa es que tenemos que buscar alternativas o tenemos que buscar vías que no estén muy transitadas. Porque si todos vamos por la misma vía, si todos vamos por la autovía, al final lo que ocurre es que se colapsa. La probabilidad de accidentes es mayor, etcétera, etcétera. Bien, bueno, ¿y por qué no emprender? Bien, esto parece que puede ser algo de extraterrestre, ¿no? Es una locura. Hoy en día, vamos, hay que buscar algo, vamos, no asumir riesgos, conforme está la situación, son expresiones muy usuales. Bueno, pues yo no creo que sea una cuestión de extraterrestres. Sí que es cierto que esto requiere de un encaje, como el encaje de bolillos, es decir, o como en una orquesta, cuando diferentes músicos tienen que interpretar una melodía y uno toca la percusión, otro toca instrumentos de metal, otros de madera, de viento, etcétera, y cada uno toca un instrumento y tenemos que ser capaces de que la melodía resultante sea atractiva, sea bonita y que haya gente interesada en pagar por escucharla. Es decir, tienes que ser capaz, es decir, como el hombre o la mujer orquesta, capaz de tocar muchos instrumentos al mismo tiempo y que esto suene bien, ¿vale? Y que haya gente que pague por ello. Cómo no, sí que es cierto que esto el emprender requiere de una alta dosis de valentía. Y ser valiente no es no tener miedo, ser valiente es tener capacidad para gestionarlo, para gestionar los miedos que te van a venir a la cabeza, ¿de acuerdo? Y que te van a generar pues cierto nerviosismo o tensión. Hay quien dice que emprender es un arte y hay quien dice que no, que es una ciencia, ¿de acuerdo? Yo creo que hay un híbrido. Tiene una parte de ciencia y tiene una parte de creatividad y de artisteo, ¿de acuerdo? Hay un híbrido. Lo que sí que está claro es que nunca podremos emprender con certeza. Yo sé los planes que tengo, pero yo no sé lo que va a suceder. ¿De acuerdo? Siempre hay una dosis de incertidumbre asociada al emprendimiento. Tenemos que ser capaces de gestionarlo, al igual que el miedo. Y cómo no, siempre va a ser más recomendable emprender por convicción que por necesidad. Aunque muchas personas en los últimos años están emprendiendo por necesidad y les está yendo bien. Pero si hurgamos un poco en ese proyecto de emprendimiento, siempre hay alguna motivación, alguna inquietud, algún interés que ellos tenían dormidos o proyectos que tenían aparcados o ciertas inquietudes, ¿de acuerdo? Pero hay personas que aprovechan la situación de desempleo para poner en marcha aquel proyecto que siempre han tenido en mente y que por comodidad no se han planteado llevarlo a cabo. O quienes han capitalizado mediante el pago único la prestación por desempleo y se han lanzado a montar el negocio. Bien, emprender por interés siempre va a ser mucho mejor que emprender por amor. Es decir, tienes que querer tu idea y tu proyecto, pero no te enamores en exceso. ¿De acuerdo? No te enamores en exceso de tu idea. Tú siempre mantén el interés. ¿De acuerdo? Y cómo no, también hay que sopesar ventajas e inconvenientes y al final tienes que poner en la balanza pues todo aquello que te va a aportar el proyecto y todo aquello que sacrificas. Y sobre todo muchas veces queremos ser emprendedoras o emprendedores a tiempo parcial. No, yo quiero trabajar de 8 a 3, es decir, no, tú quieres tener horario de oficina y tener un negocio, es decir, hay ciertas cuestiones que son incompatibles, que son difíciles de gestionar. Los emprendedores a tiempo parcial, hay casos, pero es algo difícil, es decir, aquí la dedicación tiene que ser plena. Y cómo no, cuando se dice, no, es que uno ya nace con la vena emprendedora, pues yo creo que no. Es decir, yo no tengo evidencias, no hay estudios empíricos que nos digan que ya uno nace con un código genético que te diga tú vas a ser empresaria o empresario de éxito. Pues no, se aprende. Y depende también del contexto en el que crezcas, los ambientes en los que te muevas y los impactos. Es decir, los impactos que te permitas tener, pues vas a tener ciertas influencias que pueden potenciar esa capacidad de emprendimiento o inhibirla. Hay inhibidores del emprendimiento y muchas veces los tenemos en nuestra propia casa, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, en el perfil de emprendedor o de empresario, simplemente un matiz, el emprendedor o la emprendedora disfruta creando, ¿de acuerdo? Y el empresario es el que disfruta gestionando, haciendo crecer, consolidando la empresa. Hay muchos emprendedores que son multiemprendedores, pero que se aburren gestionando. Lo que les gusta es decir, lo que les gusta
es Richard Branson, el fundador de Virgin, que tiene aerolíneas, tiene una marca de refresco de cola, discográficas. Este hombre disfruta emprendiendo, pero desarrolla un proyecto y la gestión se la deja a gente de su confianza porque él se aburre. Es decir, la gestión empresarial, pues que la haga otro. A mí lo que me gusta es crear. Bien, y podríamos enumerar cinco tipos de empresarias o de empresarios, que podrían ser aquellos que hacen que las cosas sucedan, aquellos que creen que pueden hacer que las cosas sucedan, los que desean que algo ocurra, los que se sorprenden por lo que ha ocurrido o los que no saben que algo ha ocurrido. Los que peor están sufriendo la situación de crisis, pues son los que tenemos en la parte inferior, porque hay gente que todavía no se ha enterado, no ha adoptado ningún tipo de cambio, es decir, el mercado los ha dejado fuera porque no se han adaptado, no han tenido capacidad de adaptación. Por lo tanto, decidimos si somos protagonistas o somos espectadores. Cuando emprendes, eres protagonista, ¿de acuerdo? Porque tú eres el actor principal en tu proyecto. Es mucho más cómodo ser espectador. Os lo puedo asegurar que es mucho más cómodo ser espectador y estar sentado escuchando, ¿de acuerdo? Pero a veces tienes que dar un paso y vencer tu timidez y vencer ciertas barreras, ¿no? Bien, yo aquí planteo también que para ser emprendedor o emprendedora tienes que ser esponja y tienes que impregnarte de todo lo que sucede a tu alrededor. Si eres chubasquero y todo te resbala, pues te podrás proteger mucho contra la lluvia, pero también te estás perdiendo muchas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí muchas veces nos da miedín emprender y lo que es recomendable es que a veces busca alianzas, hazlo con otros, móntatelo con otros, aunque pueda sonar un poco mal, ¿vale? Pero, o bien, según el caso, pero móntatelo con otras o con otros, es decir, porque puede ser más divertido, puede ser más nutritivo, puedes aprender mucho más y puedes hacer uso de la colaboración generativa, es decir, y del aprendizaje continuado. Cuando avanzamos solos, avanzamos rápido, y cuando vamos con otros, llegamos lejos, ¿de acuerdo? Es decir, son decisiones estratégicas que tenéis que valorar. Si voy solo no tengo que contar con nadie, puedo avanzar más rápido, y si voy con otros puedo llegar más lejos, porque cuando yo me canse siempre habrá otro que coja el relevo y que tire del equipo. Bien, hay una expresión que a mí me gusta mucho y es la de alinearnos, es decir, alinearnos con nosotros mismos, con nuestra misión, con nuestra visión, con nuestros valores y también con el ecosistema en el que nos movemos. Es decir, tenemos que intentar alinearnos con todos aquellos con los que tenemos, es decir, que pueden tener alguna influencia en nuestro proyecto. Porque de lo contrario, si no soy capaz de alinearme, puedo estar tirando hacia un lado y los otros tirando hacia otro, y al final lo que puede ocurrir es que la cuerda se rompa, ¿no? Por lo tanto, es importante, cuando hablamos de emprender con uno mismo, pues lo que os he dicho, y hay dos cuestiones importantes, aparte de nuestra visión, misión y valores, el talento y el momento, es decir, el talento con el que contamos y el momento en el que lo hacemos. Sobre esto os tengo que decir que hay dos tragedias en la vida. Una es no conseguir o no lograr lo que uno quiere, ¿de acuerdo? Y hay otra que es lograr lo que uno no quiere. Mira, esta también es malísima, porque tú tienes algo por lo que hay otras personas que te envidian. ¡Qué suerte tienes! ¡Qué afortunados tienes! Y tú estás frustrado porque has conseguido algo que es que yo esto no lo quiero. Es que tienes un puesto de trabajo fijo. Es que, tienes un sueldo todos los meses, puedes pagar la hipoteca. Sí, pero estoy frustrado. Esto no es lo que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Mirad, y yo no suelo mentir, pero hay una tercera. Y esta es la peor. Esta es la peor. No saber lo que quieres. Y esto ocurre muchas veces. ¿De acuerdo? Que cada vez pues, te vas encontrando con personas y cuando indagas lo que te das cuenta es de que no es que esté perdida, es que no tiene objetivo, no tiene claro su propósito. Y si hay algo peor que ser ciego, es poder ver y no tener una visión. Tener la capacidad para ver y no tener una visión. Es decir, no proyectar, no soñar. Es decir,
Vamos. Con lo cual, yo aquí me planteo siempre el para qué emprender, más que el por qué. Porque cuando yo hablo del por qué, busco una justificación. Pues yo emprendo porque no tengo trabajo. Es decir, y normalmente hago una justificación mirando hacia el pasado, del por qué hago algo, lo justifico. Y cuando hablo del para qué, hago algo pensando en el presente y en el futuro, ¿de acuerdo? En aquella cuestión que forma parte de mi misión en estos momentos y aquello que me gusta o que me apasiona. Cuando emprendemos, ganamos o aprendemos. No hay más alternativas. O ganas o aprendes. ¿De acuerdo? Hay quien estará pensando, no, también pierdes o también fracasas. No. Es decir, se trata de que si no ganas, de que aprendas. Es decir, de que aprendas de los errores, de los fracasos, etc. Bueno, y hay quien se plantea esto de emprender y piensa en servir, y hay quien piensa en servirse a sí misma o a sí mismo. Mirad, yo creo que la misión más importante es servir, crear valor y distribuirlo, ¿de acuerdo? Porque te vas a servir en el momento en el que captures ese valor. Ya te vendrá de vuelta ese valor que tú has ofrecido y que has brindado, ¿de acuerdo? Pero si tú piensas en una primera instancia en servirte, creo que te estás equivocando. Creo que es un planteamiento erróneo. Piensa primero en servir, en generar valor y en compartirlo, ¿de acuerdo? Ya capturaremos ese valor que al final es dinero. Bien, por lo tanto, no estoy hablando de otra cosa que no sea conjugar 4 cuestiones básicas. Aquello que amáis, aquello que se os da bien, aquello que el mercado, que el mundo necesita y aquello por lo que os pagarán. Si conseguís conjugar bien estas 4 cuestiones, tenéis vuestro propósito. Es decir, es tan sencillo como eso, tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mercado necesita y aquello por lo que te pagarán, ¿de acuerdo? Es decir, que al final te permita generar ingresos, ¿de acuerdo? Bien, y cómo no, muchas veces nos quedamos con el motivo. ¿Por qué emprendo? Pues porque no tengo trabajo, pues porque me gusta esta actividad, porque me gusta dar un servicio a la comunidad, muy bien. Pero una cosa es el motivo y otra cosa es la motivación. Es decir, es la ilusión, el entusiasmo y las ganas que uno le pone a la hora de llevar a cabo su proyecto. Mira, muchas veces suplimos nuestra carencia formativa, nuestra carencia en capacidad para gestionar empresarialmente un negocio, lo suplimos con nuestra ilusión y con nuestro entusiasmo. Pero claro, aparte de eso, tienes que estar dispuesto a trabajar muchas horas. Es decir, hay tareas que el que sabe la puede hacer en media hora y el que no sabe necesita 3. Vale. ¿Estás dispuesto a trabajar 3 horas? Porque si estás dispuesto, adelante. ¿Vale? Bien, y cómo no, habéis hablado mucho de talento y yo simplemente, a mí lo que me gusta cuando hablo de talento es decir que el talento es la diferencia entre la inteligencia que tenéis y la que usáis. Es decir, tenemos muchas capacidades, que es como el teléfono móvil, los smartphones, que a lo mejor hacemos un uso de un 10% de su potencial. ¿De acuerdo? Cada vez más, es decir, vamos sacando más rendimiento, ¿vale? Bien, y cómo no, el emprender el momento que yo decía antes. ¿Recordáis? Misión, visión, valores, talento y momento, el momento. Ahora, ya, hoy o mañana, o hacemos uso de la procrastinación, es decir, esta palabreja tan malsonante, ¿no? Es decir, no, hoy no, mañana. Una frase muy famosa, ¿no? de José Mota, ¿no? Hoy no, mañana. Bien. Y cómo no, este sería el enfoque de lo que hemos visto. Y simplemente para sintetizar esta parte, deciros que, bueno, pues visión sin acción es un sueño y acción sin visión es una pesadilla. Es decir, muchas veces resulta que corremos y cada vez estamos más lejos de nuestro objetivo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no tenemos una visión. Es decir, no tenemos una visión que nos guíe, ¿de acuerdo? Bien, solo es posible avanzar cuando se mira lejos, es decir, hay que tener capacidad para hacer uso de la mirada larga y del paso corto, tener capacidad para poder mirar un poco más allá de lo que va a ocurrir mañana. Es decir, yo si no como hoy no pasa nada porque no me voy a morir, pero si no como dentro de 2 días, dentro de 3 y dentro de 4, sí que voy a tener un problema de deshidratación, etcétera, ¿de acuerdo? Y muchas veces solemos caer en el cortoplacismo, en qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer hoy, ¿de acuerdo? Y cómo no, también pensamos que para emprender lo que necesitamos es dinero. Es que hace falta dinero. Yo creo que no. Hacen falta recursos. Y en estos recursos entran es un pack. En los recursos hablamos de recursos
Aparte de los económicos, los humanos, el equipo con el que cuentes, los materiales, los recursos tecnológicos. Es decir, hay muchas más cosas. Es decir, no es solo. Es decir, hay una serie de mecanismos que son los que tienes que ser capaz de conjugar. Tus capacidades, tus recursos y la propuesta de valor o la ventaja competitiva que tú vas a ofrecer al mercado. Y cómo no, detrás de las ideas brillantes no siempre hay grandes oportunidades de negocio, como mucha gente piensa. Es que yo todos los días estoy expuesto a grandes ideas, pero lo que hay que hacer es testar si detrás de esa idea hay una buena oportunidad, que no siempre lo son. Y hay ideas que a lo mejor no son tan brillantes, que sí que te permiten generar oportunidades de negocio, que sí que tienen en el trasfondo grandes oportunidades de negocio. Por lo tanto, lo más importante no es dar con la oportunidad perfecta, sino es aprovecharla. Que muchas veces dejamos, no es que tengo un proyecto, vale, pero ¿dónde lo tienes? En el cajón. Vale, pues nada, pues ahí se queda. En otra parte de España o del mundo habrá alguien hoy mismo que estará haciendo lo que tú estás soñando. Y cómo no, ¿quién te va a decir si realmente hay negocio detrás de tu idea? Pues va a ser el mercado. Y por eso hay que testarlo y hay que salir a preguntar y hay que indagar. Es importante ver dónde ponemos el foco. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces nos compramos gafas carísimas, pero no ve más el que mejores gafas tiene, sino el que mejor las usa. De hecho, es importante que uses las gafas apropiadas, porque claro, si te pones gafas de sol en el interior de un edificio, pues puedes sufrir cierta parálisis o merma, porque no te vas a ver bien, ¿no? Salvo que vayas a ver una proyección en 3D, ¿de acuerdo? Muchas veces somos víctimas del enrutinamiento, es decir, muchas veces se nos pasa, es decir, que estas vallas publicitarias siguen existiendo y siguen estando. Es decir, ¿por qué? Pues porque somos víctimas del enrutinamiento, como están ahí siempre. ¿Qué pasaría si estas vallas las pintasen cada mes de un color distinto? Volverían a captar nuestra atención, ¿de acuerdo? Bien. Muchas veces esto de lo que yo os hablo es algo que yo entreno en las aulas. ¿En las aulas? En la universidad. Oye, podéis pensar que esto es poco serio en la universidad. Entrenar la mirada, ¿no? Pues hay que aprender a mirar para tener capacidad para detectar oportunidades de negocio. Y esto se puede hacer en las aulas. Bien, con el ecosistema tenemos que alinearnos con los stakeholders o con todos los agentes que pueden influir en el éxito de nuestro proyecto. Tenemos que intentar cooperar a nivel privado, con entidades públicas, sobre todo. Las dos últimas son las más importantes que nos pueden dar. En la primera no voy a entrar porque sería otro debate. Y cómo no, intentar tejer redes y conectarnos con otros y con otras. Cooperar para aprender, cooperar para ganar, cooperar como medio más que como fin, cooperar por convicción más que por necesidad, sino porque estamos convencidos de que es útil la cooperación. Cooperar, en definitiva, para competir. Cooperamos con otros para ser más competitivos, pero escuchadme, a veces competimos. Es decir, cooperamos con competidores directos. ¿Por qué? Porque yo no tengo estructura para poder acceder a ciertos clientes o atender ciertos pedidos, pero si soy capaz de establecer alianzas con mis competidores, sí que podemos acceder a proyectos más ambiciosos. Y ejemplos podría poner muchos. Y cómo no, también cooperar para surpetir. Y ya estáis empezando a pensar, este tío habla raro. Sí, hablo raro, pero ¿cuándo surpetimos? Cuando yo tengo que ir a Alicante y en vez de ir por la autovía, que es por donde va a ir todo el mundo, yo me voy por una carretera comarcal. Hombre, pero vas a tardar más, depende. Si todo el mundo va por la autovía, hay un accidente y hay un embotellamiento y se corta el tráfico durante 12 horas, pues yo por los caminos de Cabras o por las comarcales voy a llegar a Alicante. No sé si me explico bien, ¿sí? Bien. Con lo cual, y por resumir esta parte, lo más importante es tener capacidad para ver el problema, para ver la solución y sobre todo para comunicarla, para hacerla ver. Oiga, que yo tengo la solución a su problema, yo he detectado un problema, tengo la solución y soy capaz de transmitirle y comunicarle cómo le voy a solucionar ese problema y usted estará dispuesto a pagarme por ello. Por lo tanto, si queremos ir delante de los demás, tenemos que tener capacidad para ver más y mejor que ellos. Y cómo no, ¿cómo puedo aprender o cómo puedo mejorar mi capacidad para ver y para mirar? Pues observando, leyendo, navegando, mediante el networking, es decir, ya sea analógico o digital, ¿de acuerdo? Bueno, del networking poco voy a deciros. Yo siempre digo que
con esta formulita, es decir, una cosa son los contactos que tenemos y otra cosa es el uso que hacemos de ellos, ¿vale? Por lo tanto, dos pilares básicos, visibilidad y notoriedad, es decir, aprende a mirar, hazte visible, déjate ver y capta la atención, haz que te miren, ¿de acuerdo? Porque si no, no existes. Si no consigues esa visibilidad, si no consigues construir una buena marca personal, como os han comentado, como Isabel ha compartido antes con vosotras y con vosotros, creo que tenemos, es decir, tenemos un problema, una carencia. Y cómo no, Dios perdona siempre, las personas a veces, pero el mercado nunca. ¿Y por qué digo esto? Porque es mejor que intentemos planificar por lo menos aquello que esté en nuestra mano, que podamos controlar, porque el futuro se prevé o se padece. ¿De acuerdo? Es decir, algo tenemos que planificar. Y lo digo por todos aquellos detractores de los planes de empresa. Es decir, sí, los planes de empresa están obsoletos y ahora hay que hacer el modelo de negocio, ya, pero el modelo de negocio es la primera parte, pero después hay que seguir, ¿vale? Cómo no, analizando procesos, analizando y conociendo herramientas como el modelo de negocio, el mapa de empatía, el famoso DAFO, el plan de negocio, es decir, hay muchas herramientas que nos llevan a construir desde la idea, desde la visión general de tu proyecto, hacia lo específico. Y es importante para ver si detrás de una idea hay una oportunidad, analizar estas 4 viabilidades. La técnica, se puede hacer lo que quiero hacer. La económica, o mejor dicho, la comercial, hay gente interesada en comprar esto. La económica, ¿es rentable esto que quiero poner en el mercado? Y la financiera, ¿lo puedo pagar? ¿Lo puedo financiar? Aquí falta una, que es la legal y que yo doy por hecho que la cumplimos. Pero es importante que analicemos estas 4 viabilidades y, cómo no, que intentemos escenificar o plantear 3 escenarios o 3 hipótesis. ¿Qué pasaría en el peor de los casos, si todo me va mal? ¿Qué pasaría en el mejor de los casos, que sería la hipótesis o el escenario más optimista? Y después intentar hacer una versión intermedia, un escenario intermedio. Es decir, ni voy a ser totalmente catastrofista, ni voy a ser totalmente optimista. ¿Qué me permite esto? Que pase lo que pase, yo ya lo he contemplado, no va a ser una sorpresa, yo ya he planificado estos 3 escenarios. Y cómo no hay que morir de éxito. Muchas veces vendemos y nuestras ventas son ascendentes, nuestros beneficios también lo son, pero ¿sabéis lo que pasa? Que nuestro flujo de caja, nuestra tesorería, no lo es tanto. Y algo tan sencillo es que hay muchas empresas que no superan el primer año de vida porque no son capaces de gestionar bien su tesorería. Es decir, porque no tienen liquidez. Es decir, y cada vez venden más y cada vez tienen más beneficios, pero abren la caja y no tienen un céntimo. Y para esto simplemente hay que preverlo. ¿Y qué hacer? Contratar una póliza de crédito, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero tienes que anticiparte, ¿vale? ¿Cómo no? Siempre va a ser mejor una mala planificación o una planificación incompleta que la ausencia de planificación. Siempre va a ser mejor un mal plan que no hagas plan. Y siempre evitando que esto lleve a la parálisis por análisis, ¿eh? Cuando queremos tenerlo todo controlado y no terminamos de arrancar porque siempre nos falta algún dato. Y nunca terminas de poner en marcha el proyecto porque siempre te falta algo. Pues siempre te va a faltar. Eso dalo por hecho. Pero que no te genere parálisis. ¿De acuerdo? Bueno, y para concluir, yo traía unos... porque no sé cómo voy de tiempo... Sí, bien. Traía unos ejemplos de emprendimientos que simplemente relacionados con las apps, que ahora parece que todo lo que no sea desarrollar apps no es emprender. Yo soy muy crítico con esto porque yo soy de pueblo y creo que montar una carnicería y vender productos embutidos y vinos de tu pueblo por internet también es decir, físicamente y por internet también es ser innovador. ¿De acuerdo? Bien. El tema de otro alumno que reserva pistas de pádel a través de una aplicación, otro alumno que desarrolló y puso en marcha una firma de moda masculina de estilo inglés, que es Bagger Off, ¿de acuerdo? Es decir, que son proyectos reales que existen. Otro alumno que montó es administrador de fincas en el Alted, en Elche. Ahora que están tan de moda las gafas, pues unas gafas aquí en este caso son de madera, ¿vale? Es decir, bueno, pues van otras alumnas que trabajan el tema de la artesanía, la customización de ciertos ositos, de ciertos peluches, la customización de clics de Playmobil. Por estos clics pagan entre 40 y 60 euros. Y hay coleccionistas que compran miles.
Y son clics de Playmobil, en este caso los tengo yo en casa, son de mi hijo, customizados. Y el chico que los hace no da abasto. Porque después hay exposiciones y hay gente que monta una carpa, monta una exposición y cobra entrada, 3 o 5 euros, porque la gente pueda visitarlo y la gente lo paga. Cuidado. ¿Cómo no? Sonia Bernal, que bueno, pues ella lo que hace es tartas personalizadas y repostería creativa. Empezó en La Alberca, en Murcia, y ahora ya ha montado en el centro comercial Nueva Condomina de Murcia su segundo establecimiento. El pastelero, su hermano, ella es alumna mía de cuarto de Administración y Dirección de Empresas y ella lleva la parte de la gestión. Empezaron en su pueblo y ya están en el centro comercial más importante de la región de Murcia. Bueno, cómo no, Manoli Pérez, de Naranjas y Naranjas, ella lo que hace es comercializar los limones, las naranjas y las ñoras de Guardamar por internet. Es decir, sus padres tienen tierras y lo malvendían y dijo, bueno, pues lo voy a vender yo por internet. Y bueno, y Manoli se puso a currar y bueno, podéis consultarlo. David Castelló, que es un carnicero de 22 años de mi pueblo, de Algueña, y que bueno, él, tercera generación, dice, yo no quiero ser el carnicero del pueblo de toda la vida, yo quiero hacer algo más. ¿Vale? Bueno, pues ha hecho algo más. Ha creado una plataforma y no la ha puesto todavía en funcionamiento, pero está en ello para vender embutido seco, vinos, aceites, frutos secos por internet en una tienda online, conservando la tienda física o la carnicería de su pueblo. ¿Vale? Otro alumno que llevó durante muchos años, trabajó en el sector del calzado y de la marroquinería. Se quedó en situación de desempleo, más de 55 años. Después de 3 años en situación de desempleo, dice, ¿qué hago con mi vida? Y yo le dije, mira en tu mochila. Miró en su mochila y dijo, oye, pues yo sé hacer muchas cosas. Sé trabajar el cuero, sé trabajar, sé aparar, sé hacer muchas cosas. Bien, ¿y qué es lo que hace? Restaurar asientos de motos clásicas y de coches clásicos. Y la gente le manda por correo o por paquetería el sillín que tiene que restaurar y él lo restaura. Y empezó como hobby y poco a poco y no da abasto. Tiene pedidos de gente de Sevilla, de gente de La Coruña, de gente de media España. Y simplemente con un perfil en Facebook y tal, y va subiendo las fotos de cómo era antes y cómo es ahora y le va muy bien. Y cómo no, aquellos pueblos, este caso es una pedanía de Abanilla, Murcia, donde poco más de 200 habitantes, bueno, y hay un odontólogo que dice, oye, yo te llevo la clínica odontológica a tu pueblo, un día a la semana, y doy el servicio allí, ¿vale? Bien, es un odontólogo muy creativo. Bien, Disable Park, y después este es un proyecto de emprendimiento social que fue el ganador de los premios Caña Social Valencia en el 2013 y que fue capaz, Assisi Producciones, de poner en valor a los artistas que hay en la calle, a los músicos que hay en la calle. Y ellos lo que hacen es una discográfica, el objetivo no es el crematístico, es un emprendimiento social, pero sí que es sostenible, genera dinero. Lo que hacen es tienen censados a los músicos que tocan en la calle y lo que hacen es aquellos que tienen cierto talento que sea comercial, les producen sus CDs, les organizan conciertos y juntan a varios músicos en una misma sala y se encargan para que bueno, puedan tener unos ingresos mayores, ¿de acuerdo? Y puedan tener ciertas coberturas. Bien, y para concluir, rápidamente, simplemente deciros que cuando haces cosas, pasan cosas. Si no haces nada, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero si quieres que pasen cosas, hazlas. Fracasa pronto, rápido y barato. Si te tienes que pegar una leche, cuanto antes mejor y cuanto más protegido estés, ponte, como cuando vas a patinar, pues protégete. Acepta el fallo como parte del todo, no te frustres. Es decir, la frustración tienes que intentar gestionarla, ¿de acuerdo? La suerte favorece a las mentes preparadas y esto es importantísimo. Mirad, un mediocre difícilmente se recupera de un éxito y en cambio una persona exitosa sabe recuperarse de un fracaso, una persona talentosa. Y cómo no, suerte y azar, el gran dilema. Mirad, la suerte se busca y el azar te encuentra. El azar reparte las cartas, pero tú las juegas. Es decir, yo con unas cartas malísimas puedo jugar una partida genial, o al revés, tener unas buenas cartas y desaprovecharlas. Y el que tengo al lado decirme, ¿pero qué has hecho con estas cartas tan buenas? Bien, por lo tanto, trabaja duro. Trabaja 14 horas al día. Y esto, oye, yo no voy a emprender para trabajar 14 horas al día. No me refiero a eso. No digo que estés en tu oficina o en tu tienda 14 horas, sino que trabaja, lee,
haz networking, conéctate con otros, etc. Y cómo no, el éxito es fruto de un 1% de inspiración y un 99% de sudoración. Y esto lo dijo Thomas Alva Edison. Es decir, al final la inspiración es importante. Cuando te venga, que te pille trabajando, como decía Picasso. Es decir, que te pille currando, porque como estés durmiendo la siesta, mal asunto. Y cómo no, cree en ti, si no, nadie lo hará. Apuesta por ti. Mirad, hay algo que suelo llevar siempre conmigo, y suelo llevar estas fichas que están ya desgastadas, y yo apuesto por mí, porque si yo no apuesto por mí, nadie lo va a hacer. Y es lo que muchas veces ocurre. Yo me siento delante de personas a las que les tengo que decir que creo yo más en su potencial que ellos mismos. Entonces, apostad por vosotras y por vosotros mismos. Y cómo no, pues pensad, soñad, creed y atreveros a pasar a la acción. Muchas gracias y ha sido un placer.